Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda ponencia en esta segunda semana de divulgación científica. Y bueno, ahora toca el turno a la doctora Elisa Tamariz Domínguez. La doctora Elisa realizó sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en biología celular en el CIMBESTAR. Se desempeñó como investigadora postdoctoral en el Centro Médico de la Universidad del Sureste de Texas, en Dallas, Estados Unidos, y posteriormente en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde también fungió como investigadora asociada. Desde el 2011 se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Su investigación se caracteriza por tener aproximaciones multidisciplinarias a las neurociencias y a la regeneración tisular, lo que la ha llevado a realizar colaboraciones y estancias con el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM y con el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, España. Durante su trayectoria académica ha publicado numerosos artículos en revistas de impacto internacional y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es coordinadora de la maestría en Ciencias de la Salud por parte del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y cuenta con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Eh, la doctora Elisa Tamariz nos va a dar la ponencia El duro ambiente de una célula cancerosa. Así que, doctora, bueno, pues le agradecemos mucho su participación y le cedemos los micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a todo el comité organizador. Gracias a la doctora Clara Díaz en particular. Bueno, si me permiten, entonces voy a compartir la pantalla. Creo que no se ve todavía pantalla completa. Permítanme. Aquí está. Muy bien. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya Muy se ve. bien. Bueno, pues esta plática me da mucho gusto impartirla en esta segunda semana de la divulgación científica organizada por la FES Iztacala y la he titulado El duro ambiente de una célula cancerosa. En esta plática, primeramente voy a tratar de mostrar a ustedes la investigación y las evidencias que se han estado generando de manera reciente acerca de cómo el ambiente que rodea a las células cancerosas, el ambiente tumoral, es muy importante para el desarrollo y la progresión del cáncer, pero particularmente las propiedades físicas, las características, las propiedades mecánicas de este ambiente tumoral. Esto es un tema relativamente nuevo, de manera que tomaré más o menos la mitad de la charla para hacer esta introducción y luego les hablaré un poquito de algunos resultados que nosotros hemos obtenido trabajando alrededor de este tema. Entonces, bueno, comencemos. Permítanme. Aquí estamos. Comencemos pues con las definiciones, ¿no? El cáncer, como seguramente todos ustedes saben, es una enfermedad de alto impacto en la población. Es una enfermedad que se caracteriza por tener alteraciones en las células, alteraciones genéticas, que llevan, entre otras características, a una hiperproliferación, a una proliferación descontrolada de las células, que van a llevar a la formación de una masa tumoral. Estas células tienen muchos cambios a nivel de su biología y entre los cambios más importantes o más relevantes para el desarrollo del cáncer está, por ejemplo, la capacidad de migrar hacia otros tejidos en estos eventos conocidos como metástasis, que finalmente son una de las causas principales de la mortalidad en el cáncer.
Les muestro aquí algunos números del impacto de esta enfermedad. Estos son del 2020, en donde se estimaba, por ejemplo, que para este año habría un poco más de 19 millones de nuevos casos de cáncer. Tenemos aquí la distribución del cáncer. Permítanme cambiar el puntero. El de mayor impacto, el cáncer de mama, seguido por el cáncer de pulmón, colorectal, próstata, etcétera. El desarrollo del cáncer, la incidencia del cáncer varía dependiendo del tipo de cáncer del que se trate. Podemos ver la alta incidencia del cáncer de mama, que va muy ligado también al desarrollo de nuevas técnicas y biomarcadores para su detección, también a las campañas de salud público que han incidido, perdón, han incidido mucho en la detección temprana de este tipo de cáncer, y podemos ver su mortalidad. En cuanto a la mortalidad, aquí ilustrada en las barras rojas, es variable igual también dependiendo del tipo de cáncer. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, que tiene una menor incidencia, sin embargo, una mayor mortalidad comparado, por ejemplo, con el cáncer de mama. En fin, estos datos simplemente son para poner en la mesa la relevancia que tiene para la ciencia el estudiar el desarrollo del cáncer, desde la biología celular y desde la biología molecular, para tratar de entender cuáles son los procesos que llevan a que una célula modifique muchos de sus comportamientos para convertirse en una célula cancerosa, pero también para la búsqueda de nuevos biomarcadores que permitan la detección temprana, que lleve, por ejemplo, a una mayor probabilidad de cura o de control del cáncer. Y finalmente, pues para la opción de estrategias, la búsqueda de estrategias terapéuticas. Bueno, quisiera hacer una muy rápida y breve revisión de cuáles son estas características que hacen que una célula cancerosa sea lo que es y que tenga esta enorme capacidad de, por ejemplo, proliferación, evasión de la apoptosis, etcétera. Esto está ilustrado aquí en lo que se conoce como los hallmarks del cáncer, que son varias de estas características. Yo solamente puntualizaré, por ejemplo, el que una célula cancerosa es capaz de proliferar porque tiene la capacidad de evadir señales que inhiben su proliferación. Por otra parte, también es capaz de evadir señales que inhiben su apoptosis. En un tejido normal, una célula de un tejido normal puede pasar por varios ciclos de proliferación, después entrar en quiescencia y posteriormente en apoptosis. Una célula cancerosa se ve alterado este balance entre proliferación y muerte celular. Por otro lado, tenemos que una célula cancerosa es capaz de diseminarse a otras áreas del cuerpo, esto a través de la activación de mecanismos celulares que favorecen su migración, que favorecen el desprendimiento de las células adyacentes para que puedan migrar hacia otras áreas del cuerpo. Por otro lado, tenemos que las células cancerosas son capaces de atraer, de inducir la vascularización, el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Esto está relacionado con la sobrevivencia de la masa tumoral. Al estar proliferando, las células cancerosas forman grandes masas de células que necesitan de nutrientes. Estos nutrientes son aportados a través del torrente sanguíneo y es por eso que el tumor debe ser vascularizado. Bueno, las células tienen la capacidad de atraer el crecimiento de estos vasos sanguíneos. Finalmente, otra característica es la evasión del sistema inmune. Esto es importante, por ejemplo, durante las primeras etapas de desarrollo, que permiten a estas células ya alteradas no ser reconocidas por el sistema inmune
y por lo tanto continuar su desarrollo y su progresión. En fin, tenemos otras muchas características que tienen que ver con la desregulación del metabolismo para sobrevivir a un ambiente hipóxico con inestabilidad genómica, etcétera. Sin embargo, quisiera centrarme un poco más también en las características del microambiente tumoral. El microambiente tumoral son todos estos elementos que pueden ser celulares y no celulares que están rodeando a las células cancerosas y que son fundamentales para contribuir al desarrollo del cáncer y a su progresión. Tenemos entre los elementos celulares a las células inmunes y las células del endotelio vascular que forman los vasos sanguíneos, pero también tenemos a las células estromales, a los fibroblastos, que son muy importantes en la formación de la matriz extracelular que rodea al tumor. Aquí les ilustro en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, una imagen que me parece fabulosa de la matriz extracelular, en donde podemos ver a células embebidas en esta compleja red, que son los componentes que forman a la matriz extracelular. Por mucho tiempo se consideró que la matriz extracelular era solamente este elemento de soporte de las células. Sin embargo, ahora está muy bien caracterizado que la matriz extracelular también funciona como un importante elemento de señalización para las células. La matriz extracelular está conformada por proteínas, glucoproteínas, proteoglicanos, formando esta compleja red. De manera entonces que tenemos que para que se desarrolle un tumor se requieren cambios progresivos en las células, pero también en el microambiente tumoral. Estos cambios los he dividido aquí en dos grandes grupos, lo que serían los cambios bioquímicos, que tienen que ver con la presencia de proteínas, de factores angiogénicos, citocinas proinflamatorias y los mismos componentes de matriz extracelular que van a señalizar a la célula a través de receptores en la célula y que van a desencadenar una serie de cambios en estas células. Pero por otro lado, y ahora de más reciente estudio, se está comenzando a considerar también lo que se conoce como los cambios físicos del microambiente tumoral. Estos cambios se refieren a cambios en la rigidez, en la topografía, el estrés y la presión que están presentes en este microambiente. Y es aquí donde vamos a dirigir nuestra charla. Voy a abundar un poquito más en las características físicas del microambiente tumoral utilizando esta imagen de este artículo publicado en Science en 2020, en donde ellos proponen que es muy importante comenzar a considerar estos aspectos mecánicos que también están influyendo de manera muy importante en las células cancerosas. Primeramente tenemos lo que se conoce como el estrés sólido. El estrés sólido se refiere a fuerzas mecánicas. ¿Qué tipo de fuerzas? Fuerzas de compresión, de tensión y de cizalla. Estas fuerzas están siendo contenidas, pero también transmitidas por las propias células tumorales y por la matriz extracelular. Desde el tumor hacia el tejido adyacente o del tejido adyacente, el tejido normal adyacente hacia el tumor. Esto se desarrolla, este estrés presente en el microambiente tumoral por el aumento en el volumen de células de la masa tumoral que está ejerciendo una presión, un desplazamiento hacia el tejido normal adyacente. Pero también tiene que ver con cambios en la composición de la matriz extracelular. La matriz extracelular que rodea al tumor es una matriz fibrótica, rica en colágena, fibronectina y otros componentes como el ácido hialurónico, que es un componente que favorece mucho la hidratación de la matriz extracelular. Y esto provoca, por ejemplo, edema. Este tejido, este edema, también va a aumentar la presión al interior del tumor y en los tejidos adyacentes.
Y finalmente, otro elemento es la contractilidad celular. La contractilidad celular se refiere a la característica que tienen las células de desplazar su citoesqueleto, el citoesqueleto particularmente de actina, que está vinculado a la membrana de las células y que permite que la célula tenga un movimiento de contracción. ¿Qué relación tiene esto con el estrés? Bueno, la célula se vincula a la matriz extracelular a través de sus sitios de adhesión y al tener estos movimientos de contractilidad celular, se encuentra jalando las fibras de la matriz extracelular y por lo tanto ejerciendo mayor tensión en esa matriz. Se sabe que las células cancerosas tienen un importante aumento en su capacidad de contractilidad celular. Por otro lado, tenemos un cambio, un aumento en la presión de los fluidos y una pérdida de la homeostasis. En el tejido normal, en los vasos sanguíneos, tenemos el flujo, por ejemplo, de la sangre en los vasos linfáticos. Sin embargo, como hemos dicho, el tumor también desarrolla su propia vascularización. Sin embargo, se sabe que esta vascularización muchas veces es defectuosa, es incompleta, tiene puntos ciegos y esto produce que el flujo sea irregular y esto causa cambios en la presión de los fluidos. Por otro lado, tenemos que la misma masa tumoral puede estar ejerciendo presión sobre vasos sanguíneos adyacentes, cambiando la presión del torrente sanguíneo. Esto lo podríamos ilustrar, por ejemplo, como cuando estamos regando el jardín con la manguera y accidentalmente pisamos la manguera o se dobla la manguera. La disminución de la luz de la manguera produce una disminución en el área por la cual va a correr el agua y eso produce un aumento en la presión. Bueno, algo semejante está sucediendo en este microambiente tumoral. Y por supuesto, se sabe, hay ya evidencias claras de que este aumento de la presión o lo que se conoce también como cizalla o en inglés shear stress, produce cambios importantes en la biología de las células, no solamente las células endoteliales, sino células adyacentes a estos flujos alterados. Por otra parte, tenemos cambios en la microarquitectura. Esto se refiere a cambios tanto en la arquitectura de la célula como de la matriz extracelular. Se sabe que durante la transformación de las células cancerosas, hay cambios, por ejemplo, en la polaridad de las células. Aquellas células que están conformadas, por ejemplo, en epitelios, como en el caso de estas células en el cáncer de mama, comienzan a perder su polaridad. Las células tienen una parte apical y una parte basal. Bueno, esto se pierde durante el desarrollo del cáncer de mama. Pero también la acumulación de fibras de la matriz extracelular está cambiando la microarquitectura, es decir, la orientación de las fibras que componen esa matriz extracelular. Se sabe que en los tumores las fibras se encuentran mucho más alineadas de forma más paralela y esto tiene repercusiones en tener un tejido más rígido, pero también en favorecer la migración de las células cancerosas. Finalmente, otro componente importante, otra propiedad física es la rigidez. La rigidez se define como la resistencia de un material a la deformación cuando se le aplica una fuerza. Esto está nuevamente muy ligado al aumento, a los cambios en la composición de la matriz extracelular. Un mayor aumento de componentes de matriz extracelular, un cambio en la microarquitectura van a producir un tejido fibrótico, que es un tejido fibrótico más duro, más rígido. Y se sabe, ahora hay una gran cantidad de evidencias que la rigidez extracelular tiene la capacidad de, más bien las células tienen la capacidad de sensar esa rigidez y cambiar su comportamiento con respecto a estos cambios en la rigidez celular. Esto también va de la mano nuevamente con la contractilidad celular, porque las células al estar remodelando, jalando la matriz, cambian la rigidez de este tejido.
Con relación a esto, tenemos que este tema de los cambios en la rigidez de los tejidos se ha sabido o se ha observado desde mucho tiempo atrás, de manera que incluso es uno de las características que primeramente se detectan en el desarrollo de un tumor. Por ejemplo, en las exploraciones que se recomiendan a las mujeres para detectar el cáncer de mama, el objetivo es detectar si tenemos pequeños nódulos o pequeñas regiones de tejido que se sientan más duras, con mayor rigidez. Y esto también se ve reflejado en la mastografía, que es, digamos, el estándar para el seguimiento y la detección del cáncer de mama. Aquí les muestro, por ejemplo, la mastografía de una mama normal comparado con la mastografía de una mama que tiene regiones en donde el tejido se ha convertido en un tejido fibrótico y, por supuesto, mucho más duro. Esto, si lo contrastamos con la histología de este tejido, podemos ver en esta columna cómo se vería un tejido normal en una tinción de hematoxilineosina. En color violeta tenemos a las células y en color naranja la matriz extracelular. Y esto mismo en la tinción tricrómica, que nos permite ver las fibras de colágeno. Esta sería la conformación normal. Cuando esto lo observamos en un carcinoma ductal in situ, por supuesto vemos una mayor acumulación de células, pero también un cambio importante en las fibras de colágeno. Podemos ver mucho mayor cantidad de fibras de colágeno que además se encuentran particularmente alineadas, cambiando su conformación estructural. Y esto se ve mucho más alterado, por ejemplo, en un carcinoma ya invasivo. Aquí tendríamos, bueno, pues la cuantificación de esto, ¿no? De manera que entonces el cambio en la rigidez de los tejidos se está proponiendo ahora como un método de diagnóstico, en muchos casos incluso un método no invasivo, a través de técnicas como la elastografía de onda cortante, que es una especie de ultrasonido. Mediante esta técnica, aquí les muestro los datos de una próstata, se puede detectar cambios en la rigidez de este tejido. Esto está codificado en un código de colores, de manera que en rojo serían regiones de mayor rigidez. Aquí alrededor de 107 kilopascales. Kilopascal es la unidad de medida de la rigidez, comparado con zonas de menor dureza, de alrededor de 36 kilopascales, que es más o menos la dureza de una próstata normal. Estos autores lo correlacionan, por ejemplo, ya con la histopatología de la próstata, correlacionando que estos sitios aquí señalados en rojo son sitios de alta dureza y es justamente donde se encuentra el desarrollo del tumor de próstata en comparación con sitios de menor rigidez. Ahora bien, entonces, hasta este momento, podemos entonces decir que no solamente el microambiente tumoral consiste en todas estas alteraciones a nivel celular, a nivel de la presencia de factores de crecimiento, de señalizaciones bioquímicas, sino también cambios físicos que por supuesto están repercutiendo en las células mismas y que están muy ligados a la remodelación de la matriz extracelular, que es responsabilidad sobre todo de estas células que son los fibroblastos y que incluso durante el desarrollo del cáncer estos fibroblastos se transforman a lo que se conoce como fibroblastos asociados al cáncer. Esta transformación que sufren los fibroblastos tiene que ver con un aumento nuevamente en la contractilidad celular que les permite remodelar la matriz extracelular, hacerla más rígida, pero también un aumento en la secreción, por ejemplo, de colágena y de fibronectina, que va a favorecer la proliferación y la invasión, todo esto de la mano con un aumento en la rigidez del medio o del microambiente tumoral. Bueno, a esta altura de la plática, seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando,
¿Y de qué manera es que la célula es capaz de sensar, es capaz de interpretar estos cambios físicos del medio extracelular, del microambiente tumoral? Bueno, este es un área muy activa de investigación relativamente reciente, yo diría de unos no más de 15, 20 años a la fecha, que se conoce ahora como mecanotransducción. En este esquema les voy a ilustrar unas cuantas vías que se han comenzado a describir. Hay mucho más información, pero bueno, para hacer un pequeño resumen. De manera que entonces tenemos a las células que están embebidas en la matriz extracelular e incluso en contacto, por supuesto, con otras células y que están sometidas a fuerzas de presión del mismo microambiente, también a fuerzas que provienen del flujo sanguíneo, del flujo linfático. Pero además, estas células, a su vez, son capaces de ejercer fuerza sobre el medio, de manera que tenemos fuerzas que son ejercidas de afuera hacia la célula o de la célula hacia el propio medio. Estas fuerzas también son ejercidas entre las células adyacentes. ¿Cuáles son las vías por las cuales se van a interpretar todas estas fuerzas? Pues ahora se sabe que las integrinas, por ejemplo, fragmento intracitoplasmático y a su vez vincularse con otras proteínas. Aquí les pongo algunos ejemplos como talina, vinculina o sinasas como la sinasa de adhesión focal para formar un gran complejo proteico que se conoce como sitios de adhesión focal. Estos sitios de adhesión focal, a su vez, son capaces de vincularse con el citoesqueleto, particularmente el citoesqueleto de actina, que a su vez es capaz de vincularse con el citoesqueleto en el núcleo. Esto nos permite tener una vía de comunicación entonces desde el exterior, por ejemplo, desde la matriz extracelular, incluso hasta los genes, llevando, por ejemplo, a la regulación de la expresión génica. Esta activación de integrinas, por supuesto, lleva a la activación de otras vías de señalización. Aquí les pongo solamente un ejemplo, como la activación de GTPasas, que finalmente confluye, por ejemplo, en la activación de miosinas para interaccionar con actina y dar esto que hemos platicado mucho, que es la activación de la contractilidad celular y que es muy importante para que la célula, por ejemplo, pueda remodelar a la matriz extracelular a través de su vínculo con las integrinas. Por otro lado, también tenemos la activación de otras proteínas como los coactivadores transcripcionales YAP y TAS. Estos fueron de las primeras proteínas mecanotransductoras que se describieron, porque se sabe que ante el sensado de la célula, por ejemplo, de sustratos rígidos, o ante el ejercicio de presión sobre la célula, estas proteínas son capaces de traslocar al núcleo e inducir la transcripción de genes. ¿Qué tipo de genes? Pues desde componentes de matriz extracelular, proteínas de citoesqueleto, de adhesión, activación de oncogenes. Todo esto va a repercutir en estas transformaciones, en estos cambios celulares de la célula cancerosa. Por supuesto, también tenemos a las caderinas que facilitan la interacción célula-célula y las cateninas que también tienen un importante papel en la regulación de los genes. Y bueno, finalmente no quisiera dejar de lado los canales iónicos, piezo 1 y piezo 2, que son dos canales que también se han descrito como importantes mecanotransductores que ante el ambiente más rígido, el ejercicio de presión sobre las células, inducen la entrada de calcio y esto a su vez induce cambios, por ejemplo, en la polaridad de las células o en su proliferación.
De manera que entonces, hasta el momento, el panorama de investigación en esta área está dando cuenta de la enorme complejidad que implica la interpretación de la célula, de estas características físicas del medio extracelular y de esta, digamos, retroalimentación constante. Y es por eso que dentro del área se están planteando también estrategias terapéuticas que permitan modular las características físicas del microambiente tumoral como una estrategia más de lucha contra el cáncer. Entre estas estrategias, aquí les presento algunas, por ejemplo, la inhibición de la contractilidad celular a través de inhibidores de la sinasa de Rho o de la sinasa de adhesiones focales. A través de estos fármacos, muchos de ellos todavía en fase preclínica, también inhibidores de la presión vascular. Esto es interesante, por ejemplo, en el uso de losartán. Este es un fármaco que se usa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se ha visto que este fármaco, que es un inhibidor de angiotensina que disminuye la presión vascular, también tiene repercusiones en disminuir, por ejemplo, el crecimiento tumoral, y esto ha sido ligado a la disminución en la presión que se está ejerciendo, esta presión de los fluidos que platicábamos previamente, el uso de hialuronidasas o inhibidores de la fibrosis y de la acumulación de matriz extracelular, como inhibidores de TGF-beta, un factor de crecimiento muy importante para inducir la transformación de los fibroblastos a fibroblastos asociados al cáncer, por ejemplo, o inhibidores de lisiloxidasa, que es esta enzima relacionada con el entrecruzamiento de las fibras de colágeno. Bueno, entonces esto es lo que implica este campo de estudio, y ahora me centraría un poco, les voy a platicar un poquito de algunos resultados que nosotros hemos obtenido en el grupo de investigación, en donde estamos también interesados en estudiar algunas de estas repercusiones de las propiedades físicas en las células cancerosas, particularmente el impacto de la rigidez en células de cáncer prostático. Para esto, nosotros tenemos un modelo experimental que consiste en hidrogeles de acrilamida, bisacrilamida con diferente rigidez. Este es un modelo experimental ampliamente utilizado en el campo, muy bien validado, en donde básicamente lo que se hace es cambiar las proporciones de acrilamida a bisacrilamida para generar geles con diferente grado de entrecruzamiento. Aquí les muestro micrografías electrónicas de barrido, en donde podemos ver que geles mucho menos entrecruzados son geles más blandos, 0.15 kilopascales, y geles mucho más entrecruzados son geles más rígidos, en este ejemplo, 115 kilopascales. Estos geles los elaboramos sobre cubreobjetos de vidrio. Sin embargo, la acrilamida bisacrilamida es inerte para las células, no permite la interacción con las células, por lo tanto, estos geles tienen que ser funcionalizados. Nosotros los funcionalizamos a través de un compuesto que es activado con luz ultravioleta, y este compuesto se vincula a la acrilamida y por otra parte deja grupos reactivos, grupos expuestos que permiten la interacción con proteínas. Y es así que nosotros podemos añadir diferentes componentes de matriz extracelular o polímeros, colágena, fibronectina, poliL-lisina, poliL-ornitina. Bueno, con este modelo experimental, nosotros hemos estudiado el impacto de la rigidez utilizando dos líneas celulares, la línea HPRE, que es una célula de epitelio prostático normal, y compararlo con la línea de cáncer de próstata metastásico PC3. Y sembramos estas células en geles con diferente rigidez, por ejemplo, geles de 0.15 kilopascales, que son geles blandos. Esta rigidez es la rigidez aproximada que se encuentra en los tejidos neurales, por ejemplo, en el cerebro. 3.43 kilopascales es una rigidez que asemeja la rigidez de un tejido prostático normal, y 80 kilopascales
qué es la rigidez de un tejido tumoral. En la literatura se ha descrito que a partir de 80 kilopascales ya se considera un tejido tumoral. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hay un impacto muy evidente en la morfología celular de estas células. En geles blandos, las células son principalmente redondeadas, pero conforme aumenta la rigidez, las células son capaces de extenderse, de ser más alargadas, y esto continúa conforme aumenta la rigidez. Esto parece ser impactar de manera muy semejante tanto en células normales como en células cancerosas. Aquí en esta cuantificación podemos ver que a mayor rigidez, mayor área, tanto para células normales como cancerosas, y como contraparte una disminución en la circularidad de las células. Este tipo de ensayos está bastante bien descrito, que la rigidez es capaz de impactar la morfología celular, y es, digamos, una primera aproximación para probar que nuestras células son mecanosensibles, es decir, son capaces de sensar la rigidez extracelular. Cabe decir también que los cambios en la morfología celular tienen importantes repercusiones, no solamente en la forma, también en la proliferación celular, en la apoptosis, etcétera. Bueno, con este modelo, entonces, nosotros nos abocamos a estudiar si la rigidez estaba impactando en cambios en la expresión de un receptor conocido como neuropilina 1. Este receptor, les platico rápidamente, es una proteína transmembrana que originalmente fue descrito como un receptor para semaforinas. Las semaforinas son proteínas quimiotrópicas que están muy activas durante el desarrollo embrionario, favoreciendo la proyección neuronal, la guía de las neuronas durante la formación de las redes neurales. Pero también es un receptor, un correceptor para el factor de endotelio vascular, de manera que está muy implicado también en la formación de vasos sanguíneos, también durante el desarrollo embrionario. Pero además es correceptor, por ejemplo, con integrinas o con el factor de crecimiento transformante tipo beta. Este receptor está muy activo durante el desarrollo embrionario, pero ya en el adulto disminuye su expresión. Sin embargo, recientemente se ha comenzado a estudiar que existe una fuerte correlación entre el aumento de este receptor y el grado de malignidad en diversos tumores. Aquí les muestro, por ejemplo, en el caso particular del cáncer de próstata, en estos cortes histológicos de un tejido benigno comparado con tumores con diferente grado Gleason, que marca la progresión del tumor. Un grado Gleason 5 es mucho más agresivo, y esto está fuertemente correlacionado con un aumento en la expresión de neuropilina. Esto también lo podemos ver aquí con la expresión del mensajero. Hay una mayor expresión del mensajero en un carcinoma metastásico en comparación con un carcinoma localizado o un tejido, una hiperplasia benigna. Esto se ha descrito también para otros tipos de cánceres. Aquí les muestro este análisis hecho con relación al hepatocarcinoma, en donde estos autores miden o correlacionan la expresión de neuropilina con la sobrevida de los pacientes, y se ha visto que a mayor expresión hay una disminución importante en la sobrevida de los pacientes con hepatocarcinoma. Bueno, de manera que entonces, nosotros nos abocamos a estudiar si esta proteína, este receptor, podría estar siendo regulado por la rigidez extracelular. Y entonces, nuevamente, utilizando geles con diferente rigidez y las líneas de epitelio prostático normal y cancerosas sembradas en geles blandos con rigidez semejante a un tejido normal o un tejido tumoral. Y vemos que las células de epitelio normal regulan a la alta la expresión del mensajero de neuropilina 1 cuando se encuentran en una rigidez semejante a un tejido tumoral.
En el caso de las células cancerosas, por otro lado, esta expresión se ve muy aumentada, incluso desde tiempos muy tempranos, en rigideces que asemejan a un tejido normal. Entonces, tenemos aquí una primera evidencia con respecto a la posible regulación o a la regulación del mensajero de neuropilina mediado por la rigidez extracelular, que además tiene un impacto diferencial dependiendo de si las células son todavía normales o son células ya cancerosas, en este caso metastásicas. También fuimos a buscar la expresión de la proteína a través de citometría de flujo. Encontramos una tendencia a la alta en la expresión de la proteína neuropilina en células normales, pero observamos que en el caso de células cancerosas tenemos un mayor porcentaje de células que están expresando la proteína y este porcentaje se ve aumentado en una rigidez semejante a un tejido normal. También nos ha interesado estudiar el impacto de la rigidez en la migración celular. Esto lo hacemos a través de microscopía en lapsos de tiempo, en donde colocando a las células en estos sustratos con diferente rigidez, obtenemos imágenes y después haciendo el análisis de estas imágenes obtenemos estos videos y analizamos las imágenes para ver los desplazamientos celulares. Hemos encontrado nuevamente que el aumento en la rigidez impacta en el porcentaje de células migratorias. Este impacto es tanto para células normales como cancerosas. En geles blandos hay un bajo porcentaje de células migratorias que aumenta conforme aumenta la rigidez. No solamente aumenta el porcentaje, sino también la capacidad migratoria, la distancia total que pueden recorrer estas células es mucho mayor cuando las células están en un sustrato mucho más rígido, una rigidez semejante al microambiente tumoral. Datos interesantes que hemos encontrado están relacionados con lo que se conoce como la persistencia de migración. De estas imágenes que les muestro, nosotros analizamos las trayectorias de migración para cada una de las células que se ilustran en estos planos cartesianos. Aquí podemos ver cada una de estas líneas de color corresponde a la trayectoria de una célula. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que en geles blandos existe pocas células migratorias, pero además con desplazamientos muy pequeños, un poco mayores en el caso de las células cancerosas. Conforme va aumentando la rigidez, va aumentando la capacidad de desplazamiento de las células y conforme llegamos a una rigidez semejante a un tejido tumoral, tenemos, por supuesto, un mayor desplazamiento. Sin embargo, algo que nos parece importante es que haciendo el análisis, transformaciones logarítmicas de estos desplazamientos, obtenemos algo que se llama el valor alfa, que está relacionado con la capacidad de mantener la persistencia, es decir, qué tanto esta migración es simplemente un movimiento azaroso o qué tanto este movimiento es un movimiento dirigido. Y lo que observamos es que en el caso de las células PC3, un microambiente mucho más rígido, semejante a una rigidez tumoral, hay un aumento significativo en la persistencia de migración y esto pudiera estar relacionado, por ejemplo, con la capacidad metastásica de estas células. En fin, que me parece que estos son algunos de los ejemplos de lo que estamos haciendo en el laboratorio. No quisiera extenderme mucho más, simplemente quisiera entonces retomar con esta diapositiva la importancia que tienen las propiedades físicas del microambiente tumoral para impactar a las células. Células que están incluso en las primeras etapas de transformación hasta transformaciones que tienen que ver ya con una mayor agresividad, pero también recalcar que las células cancerosas son a su vez capaces de estar interactuando y cambiando las propiedades físicas del microambiente, de manera que se establece
un loop, una retroalimentación constante que se plantea como un elemento importante para la progresión del cáncer. Y es por ello que es muy importante comprender estas vías de señalización, estos impactos, para tratar de encontrar estrategias que permitan cortar estos ciclos de retroalimentación como otras opciones de estrategias terapéuticas para el ataque del cáncer. Me parece que es lo que tendría para platicarles en este momento. Obviamente quisiera terminar agradeciendo a los estudiantes, a la ahora doctora Ana Abel Alcántara, a Madeleine y a Eileen, que han sido fundamentales para la obtención de los resultados que les he mostrado, al doctor Enrique Juárez, que también colabora activamente con nosotros, el doctor Juan Santiago García del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB. Y también quisiera comentarles que como parte de estas investigaciones tenemos una colaboración muy importante con el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, en particular con el doctor Remy Ávila Foucault del Laboratorio de Biofotónica y el Laboratorio Nacional de Caracterización de Materiales. Con ellos estamos desarrollando parte de este proyecto y estamos, por ejemplo, también muy interesados en ver cómo es que la remodelación de la matriz extracelular y los cambios en la rigidez producto de esta remodelación están impactando en la biología de las células y en su transformación. Bueno, eso sería sujeto de otra plática, pero también es una colaboración muy interesante e importante para este proyecto. Y finalmente, bueno, los agradecimientos a los dineros, al financiamiento a través de CONACYT, del proyecto Ciencia de Frontera 2019, y también a la Universidad Veracruzana. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Este es mi correo de contacto por si hay preguntas. Y en este momento quedo a la orden. Muchas gracias por su participación en esta ponencia del cáncer, a la doctora Elisa Tamariz. Tenemos una pregunta por parte del auditorio. Nos comentan que modificando el ambiente tumoral podríamos evitar la metástasis. Sí, de hecho, bueno, hay evidencias experimentales en donde justamente van en esta línea de estudio, en donde lo que se pretende es modificar, por ejemplo, la conformación de las fibras de colágena, porque como yo les comentaba, en estos procesos de transformación hay acumulación de colágena, pero también alineamiento de las fibras de colágena. Y se sabe que esto funciona como una vía que facilita la migración celular y la metástasis. Las células, es muy curioso ver cómo son capaces de alinearse con las fibras de colágena y funcionar como una vía que facilita la salida de la masa tumoral y también estimula la migración, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, hay muchas investigaciones en esa dirección. Muchas gracias, doctora Elisa. Recordamos a la audiencia que se registren en el link que va a estar apareciendo aquí en la parte de Facebook Live y también en YouTube. La ponencia quedarán guardadas para sus visitas posteriores y los motivamos para seguir nuestras charlas siguientes que van a estar muy interesantes también en relacionado con el cáncer, los receptores que regulan, entre otras, ¿no? Eh, Ahorita a las 12 en punto tendremos la siguiente sesión, la siguiente ponencia con la doctora Guadalupe Reyes, que es del CIMBESTAB, y continuamos en la transmisión en un breve momento.